o quiero compartir con ustedes. Y se encuentra ya en el Evangelio según Juan capítulo 2. Esto es un texto que muchos hemos leído por tiempo, pero hoy el Señor me puso a meditar en algo y yo dije, verdad, vea. Y el Señor cuando quiera hablar, habla. Y hoy nos va a hablar en esta noche, porque a eso hemos venido. Leamos el versículo 3. Y faltando el vino, diga, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aleluya. Ahora leamos el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. ¿Para qué? Para agua. Gloria a Dios, déjelo hasta ahí. Hoy vamos a hablar sobre este tema. El vino se acabó, pero no las tinajas. El vino se acabó, pero no las tinajas. Y esto es muy importante que lo mencionemos, o por lo menos hoy se predique. Porque es que estamos en épocas de mucha transición. Y se tiende a hacer esa transición para cosas malas. Ejemplo, todo es vanidad, dijo el predicador. Hoy hablamos de moda y la moda no hizo un salto repentino, sino que hizo algo transitorio. Fue prudente hasta el momento de que hoy usted se viste como se viste. Pero eso es usted que ha entendido el decoro, el pudor, la modestia, la honra al Señor. Pero si miramos hacia afuera, esa transición no fue como usted lo ha adquirido en este tiempo. No es como usted lo ha analizado en estos momentos, sino que es muy, muy diferente. Allá afuera, hablar de moda es el que más muestre, el que más venda. Y nada más tomando ese ejemplo de transición, ¿cuántos ejemplos no hay más por ahí? Hablando precisamente de lo que estoy mencionando, de las transiciones. Que nosotros como iglesia, entendiendo y dándole el espacio, el lugar que merece, la honramos y la usamos para bien. Pero el mundo no. Y por eso hoy hablar de este tema es sumamente importante. Se acabó el vino, pero no las tinajas. Porque en nuestra vida espiritual ocurren también transiciones, ocurren ciclos. Hay cosas que ya usted no practica, ya usted no hace, ya usted no vive. Y uno le pregunta, ¿y por qué? No, porque entendí por la palabra que ya no. Ocurre lo mismo con esto que acabamos de leer. Realmente hay cosas en nuestra vida que en un tiempo nos daban felicidad. Y no estoy hablando del Espíritu del Señor. Recuerde por lo menos cuando usted era incrédulo, cuando usted era ignorante de las Escrituras. A usted no le podían hablar de fiesta porque usted creía que eso le daba felicidad. Y sin fiesta no podía vivir. Y sin baile no podía estar. Y sin trago, y sin borrachera, y sin parranda no podía. Eso era lo que sostenía su vida, hablando espiritualmente. ¿Y pero qué va a sostener tu vida eso si estás muerto? Por eso ahí mismo, en esa condición de muerte espiritual. Eso era lo que sostenía tu diario vivir, porque había un motivo del despertar al día siguiente. ¿O me va a decir que no? Y no creo que sea el motivo de trabajar.
El motivo que usted tenía era satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando conoció al Señor, ocurrió una transformación. Hubo una transición para bien. Algo mejoró. Algo cambió. Ya lo que nos daba gozo no nos dio más gozo. Ahora lo que nos daba o lo que nos da gozo es lo que ocurrió, la presencia del Señor en nuestras vidas. Lo que te daba identidad, te colocaba etiqueta delante de los hombres. Ya ahora en este tiempo no. Ahora lo que te da identidad es que eres hijo de Dios. Y esto lo digo muy puntual porque estamos en épocas donde muchos desconocen estas transiciones. La ignoran, no se han dado cuenta que ya han pasado por ahí. Pero qué bueno que hoy estemos hablando de esas transiciones. Porque ahora quiero hablarle a la iglesia directamente. Hay cosas que significaron alegría, entusiasmo, felicidad, gozo, júbilo, danza, bueno. Pero ya hoy no se encuentran. Y muchos dirán, no, pero para eso tenemos la presencia del Señor. Sí, pero ¿y el que no qué? ¿Qué pasa ahí? No, que todos los cristianos, quisiera yo que todos los cristianos sintieran al Señor, vivieran en el Señor, pensaran en el Señor. Pero Pablo habla de cristianos carnales, entonces hay cristianos que no están a ese nivel. Y resulta y pasa que hay estaciones, y aquí no tiene nada que ver si hay cristianos carnales o cristianos espirituales. Hablando de estaciones, hablando de transiciones. Hay momentos donde lo que te daba gozo ya se acabó. Hay momentos donde la fuerza se acabó. Hay momentos donde la pasión se acabó. Hay momentos donde el entusiasmo se acabó. Hay momentos donde el vino se acabó. Y esto no tiene que ver ahora en lo espiritual o en lo carnal. Estoy hablando de transiciones en la vida. Se acabó. Y cuando algo se acaba, casi siempre viene acompañado de angustia. Y la angustia te hace hacerte preguntas. El problema no es que hagas preguntas, el problema es quién te responde esas preguntas. Cuando algo se acaba, llega la pena, llega la vergüenza. Tú comienzas a analizar, ¿será que no administré bien? ¿Será que hice derroche? ¿Será que fui yo? ¿O compré o no me alcanzó? ¿Qué habrá pasado? Te estás haciendo preguntas, pero ¿quién te la responde? Y de pronto tú tienes la respuesta, pero en la respuesta te da vergüenza incluso afirmarla delante de la gente. Oye, ¿qué pasó con tu relación? Yo me acuerdo de una época donde estábamos adolescentes y todo el mundo era con novios y noviecitas y bueno. ¿Y dónde era en el mundo? No, en la iglesia. Y de repente, hey, ¿qué pasó con tu relación? No, se acabó. Y usaban una expresión para cubrir la vergüenza. ¿Cuál era? No, es que no era la voluntad de Dios. Era una transición, se acabó algo. Pero entonces nos lavamos las manos. No fue voluntad de Dios. Pero cuando inició sí era voluntad de Dios. Qué patético a veces somos. Porque es que ese es el problema cuando se nos acaba algo. No somos capaces de asumirlo. Y qué bueno que reconozcamos eso, que no somos capaces de asumirlo. Porque en esta historia ocurrió tal cual lo mismo. Y el problema quizás era grande para ellos, para nosotros no. Usted lee eso y usted se acabó y ¿qué pasa? Yo no estaba en esa fiesta, no me invitaron. No conocía lo que estaban casando, así que se les acabó, ellos verán. Y si la historia hubiera dicho, porque ya conocemos la historia, que no hubo un milagro, créame, de todo corazón se lo digo, a mí me hubiera dado igual. Porque que el asunto no era conmigo. Pero yo voy a dejar de ser egoísta y me voy a meter en esa fiesta. Supongamos que yo era el anfitrión, o usted,
o alguno era invitado y estaba en el ambiente. ¿Cómo se tuvo que poner tenso ese ambiente? La Biblia no dice que se acabó las canciones, porque ellos son muy de alegres, de instrumentos, de cantos. No se acabó el baile, no se acabó la fiesta, no se acabó la comida. La Biblia dice que se acabó el vino. Y el vino no es cualquier cosa en una fiesta, y menos en una boda. Allá en Caná de Galilea, esa festividad a la cual fue invitado Jesús no fue solamente una boda de unas personas, no era una fiesta, no era solamente comer y tomarse, bueno, una foto, no, porque no había, pero guardarse ese recuerdo no era la intención solamente. Algo el Señor había preparado de antemano. En ese momento los anfitriones, la pareja de esposos, los que estaban acomodando las cosas, decorando las flores, colocando la comida, entraron en grandes preguntas. ¿Y ahora cómo hacemos? Y llegó el otro, ¿dónde pongo esta bandeja? Y esas caras, que se nos acabó el vino. Claro, el que entiende el contexto cultural sabe que sin vino no hay nada. Puede haber música, puede haber comida, pero si no hay vino no hay nada. Si el vino no fuera preponderante en el contexto judío, ahí no lo hubieran colocado. Esa historia de Jesús lo hubieran omitido. Pero es preponderante, tiene mucha importancia. De hecho, los viñedos y todo eso, los grandes viñedos son de allá de Israel, y son expertos, son buenísimos. Eso usted lo busca y lo asegura en la web y en los libros históricos. Son gente que se dedicaron a eso, naturales. Lo fermentaban y sabían hacer sus buenos vinos. Pero el versículo 3 le borra la sonrisa a todos los anfitriones, a todos los que estaban organizando. Se les acabó el vino. Se les acabó. Y lo que más impacta de este texto no es que el vino se haya acabado solamente, sino lo que dice inmediatamente después en el versículo 6. Por eso leímos solamente 2 versículos de esta historia. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Yo dije, bueno, y destapamos las tinajas. Las destapé y no encontré nada. Recuerden que yo me metí en la película. ¡Hey, acá hay tinajas! Alzo la tapa y nada. ¿Para qué eran las tinajas de piedra? Para agua. ¿Estaban vacías? Sí. ¿O estaban llenas de agua? No, porque después dice llénanla de agua. Estaban vacías. De pronto yo ahí de entrometido alcé la tapa y me di cuenta que habían tinajas, pero no había nada allá adentro. Y yo dije, bueno, si esto está en el texto, en este pasaje, que hay 6 tinajas para agua, algo tiene que representar, algo tiene que enseñarme las escrituras en este momento. Y precisamente sí, el Señor me habló. En esta tarde estaba meditando en el Señor y solamente sentí algo. Andrés, yo no improviso. Yo no sé si Dios ha improvisado contigo, pero yo conozco a un Dios que no improvisa. Amén. Andrés, yo no improviso. Y peor se me puso a mí la película después, porque claro, se acaba el vino, hay 6 tinajas, están vacías y no improvisa. Y entonces, ¿cómo hace para usar esas tinajas, transformarlas, volver a dar alegría a la gente que estaba ahí? Algo tenía que hacer. Y si aquellos se hicieron preguntas, yo también me hice preguntas. Cuando el vino se terminó, todos entraron en confusión y cuestionamientos. Pero hubo uno que estaba relajado.
mí me encanta Jesús porque Jesús en todos los problemas está relajado. En la barca, oye, la barca se estaba hundiendo. No era mentira. Se estaba hundiendo, se estaba. Y barca de madera, ni para decir que era de una lata o de acero, de madera. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo, relajado. ¿Y sabe por qué me encanta esta actitud de Jesús? Porque Jesús no nos da paz. Jesús es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Usted hoy alardea, presume, anuncia a Jesús con sus labios. Está bien, yo no tengo problema. Pero más que con sus labios, vívalo en el corazón. No es posible que los problemas te roben la paz, te quiten el gozo, anulen la bendición que es Cristo en nuestra vida. No es posible. Y esa gente estaba así. Habían pasado una transición, brincando, danzando, el otro compartiendo el vino y de pronto, dame más vino. Y el que estaba, ya te doy, espérate. Ya están pidiendo más vino, pila, ¿cómo hacemos? Escurre allá para ver. Y nada, escurrieron y no salió nada. Y la gente, dame más vino, que esto está sabroso, dame más vino. La gente comenzó a entrar en pánico, en susto, en tensión. Pero Jesús no. Tampoco estaba buscando improvisar Jesús. Tampoco estaba con las manos en la cabeza como nosotros hacemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque cuando algo se acaba aquí en la tierra, en el cielo hay suficiente recurso. Dice la palabra del Señor. Bueno, yo leo la Biblia y ahí me dice, pues Dios suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. No dice aquí de la tierra, en gloria. Cuando se acaba algo aquí en la tierra, allá en el cielo sobra y en abundancia. Estamos hablando de un Dios que es dueño del oro y de la plata, de todo lo que vemos y aún lo que desconocemos. De la nada hizo todo el universo, toda la creación. Y cuando de pronto todo había quedado bonito, ¡pum!, te puso a ti en medio de ese huerto. Dios no pierde el control de la situación que atraviesas. Dios está al control. Yo no sé si tú lo crees, pero yo siento que Dios está al control de ese problema, de esa situación. Y Jesús no estaba buscando alternativas. Solamente Él mostró lo que nosotros acabamos de leer. Jesús sabía dónde habían ubicado las cosas en la bodega, dónde estaban las flores, dónde estaban las bandejas, dónde estaban. No, Jesús era un invitado. Los que tenían que saber eran los que estaban organizando. Si yo hubiera estado ahí organizando, tomemos esta tinaja y llevémoslo allá y compremos vino mientras. Esa es la respuesta humana que nosotros tenemos. Pero Jesús no. Jesús llega y ¿qué pasó? María le dice no, que se les acabó el vino. Llega Jesús, alza la mirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá hay 6 tinajas. Le hago una pregunta. ¿Él hizo aparecer las tinajas? Me dijo mi mamá una vez, es que te ahogas en un vaso de agua. Así somos nosotros cuando dejamos de mirar a Cristo y miramos más los problemas. Vemos más grande el problema, porque claro, entre más te acerques vas a ver lo más grande. Aleja la vista de los problemas y pon la vista en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. El salmista salió y
Vio la montaña. Una montaña es un cerro grande. Problemas grandes. ¿Y cómo hago para esto? Pero de pronto miro más arriba de la montaña. Así que a Dios no le vayas a hablar tanto de tus problemas. Háblale de tu confianza con Él. Cambia. Aunque tú sepas que la realidad no va a ser alterada, pero cambia tu percepción. Hay cosas que no ocurren, es porque no somos capaces de cambiar tan sencillo la percepción de las cosas. Ellos estaban todos tensionados que no fueron capaces de mirar las tinajas. Por eso le digo, si yo hubiera estado ahí humanamente, busquemos un carruaje y montemos esas 6, y en el otro lado de la finca debe haber alguien que venda vino, ahí sea maluco, pero ahí arreglamos la fiesta y despachamos a la gente, buscando solución. Pero ni ellos se dieron cuenta que habían 6 tinajas, que eran los organizadores. Así somos nosotros. Buscamos a todo el mundo. Imagínense, buscaron a María. María, ¿qué tenía que ver ahí? Ahí uno se da cuenta que estaban tan desesperados que cogieron a María. ¿Tú conoces a alguno? Mira, cogieron a María y María, yo no sé hacer nada. Yo no tengo poder. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Mi hijo, Jesús. Las tinajas no fueron un milagro. Las tinajas ya estaban ahí. ¿Qué son las tinajas? Utensilios comunes, y más en esa época. Hoy encontrar tinajas en casa es muy raro, y más para este sector. Eso allá en el lejano oriente, o las personas que viven en pueblitos, que guardan cosas en las tinajas todavía. Pero estaban allí, iban a ser usadas. Y lo que me gusta del Señor, que siempre lo he dicho aquí, es que Dios no hace milagros con cosas extraordinarias. Dios hace milagros con cosas comunes y corrientes. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Un pedazo de palo, una vara. Con eso vamos a librar el pueblo. ¿A quién se le ocurre eso? Con un pedazo de palo sacar más de 2 millones de personas de Egipto, donde toda esa gente está armada con arco, con espada, con un pedazo de palo. Con ese pedazo de palo. Dios hace unas cosas con lo más sencillo. Y el vino representa manifestación. El vino en la Biblia, yo sé que usted quiere que lo diga, pero todavía no lo voy a decir. Representa una temporada. El vino es una forma de darle sentido a una fiesta. Pero lo que me llama la atención es que las formas, las temporadas se acaban, cambian, transicionan, se cierran y aperturan otra. Porque de eso se trata nuestra vida. La vida es un ciclo. Hoy usted tiene 40 y usted no se puede comportar de 20. Usted no se puede comportar como de 10. Usted tiene que comportarse como alguien de 40. Y el que tiene 10 no se puede comportar como alguien de 50. Son transiciones que hay que aprender a vivirlas. Igual forma eso representa el vino para el hombre. Y me gusta porque en Mateo 9, versículo 17, dice, no echan vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos, en vasijas viejas. ¿Por qué? Porque el vino nuevo se echa a perder. El odre puede estar roto, se venció el material, se filtra y se echa a perder el vino. De modo que hay que cambiar ese odre, hay que cambiar esa vasija, hay que cerrar ese ciclo, hay que cambiar la temporada. Pero me gusta porque Dios no hizo un milagro con las vasijas ya estaban ahí.
No aparecieron por arte de magia, ya estaban ahí. No estaban llenas de vino, estaban vacías, y eso es puntual. Porque hay personas que están llenas de todo en este mundo. Llenos de placeres, llenos de sueños, llenos de metas, llenos de estudios, llenos de profesión, llenos de lo uno, llenos de lo otro. Y cuando Dios va a orar, estamos llenos, no hay espacio. No hay espacio, por mucho que tú seas una tinaja, no hay espacio. Eran tinajas de piedra, de roca, eran comunes, eran de barro. Las tinajas en la Biblia representan o son tipo de hombres. Y más cuando usted la cuenta y se da 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 es representación del hombre. Entonces Dios quería hacer algo ahí. Dios quería dejar una enseñanza. Y el apóstol Pablo lo entendió tiempo después. Usted mira en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 7. Dice la palabra del Señor: pues tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, sabemos para que la excelencia del poder, bueno, pero ¿dónde está el tesoro escondido? ¿Dónde está depositado? En las tinajas, en las vasijas, en los vasos de barro. De manera literal, no, figurada, porque esa parte es figurada, es simbólica, que nos da representación es a nosotros, los hombres. Por eso Dios no está buscando gente perfecta, y siempre lo he predicado. Dios busca gente que esté disponible. No que no tengo nada, eso, ven para acá. No que tengo 5 panes y 2 peces, ven para acá. No que tengo manos vacías, dice Jesús Ariel Romero. Ven para acá, esas son las que me sirven. La mujer del frasco no le importó y quebró el frasco, 300 denarios, una cantidad millonaria de plata ahí. No le importó. Se quedó sin plata, pero no importa, ganó al Señor. Ven para acá. La viuda que dio todo lo que tenía y no lo que le sobraba, se quedó sin plata. ¿Y cómo va a hacer para comer? No importa, sube por fe, el Señor le provee. Ven para acá. Es que el Señor siempre ha buscado de gente no perfecta, disponible, vacía pero disponible. Porque cuando está vacía, significa que puede depositar muchas cosas ahí dentro. Así que usted no se las tire de más. Si usted está vacío, qué bueno, excelente noticia, porque hoy el Señor va a llenarte de algo especial, algo sobrenatural, algo directamente de su espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y las tinajas siguen ahí. Aún no hemos mandado a buscarlas. Porque antes de mandarla a buscarla, voy a hacer algo aquí. Usted ha leído algo parecido en la Biblia que se asemeje con esto. Hay una historia que no es una fiesta, pero se asemeja. ¿Ah? No. En Segundo de Reyes hay algo escondido ahí también. El capítulo 4, el versículo 1, no es un tema aislado a lo que estamos hablando. Para nada. Al contrario, usted va a decir, ¡ey, verdad! Tanto que he leído eso y nunca le he prestado atención. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva alguna cosa tiene en casa. ¿Una qué? Una vasija de aceite. Él le dijo: ¿con esa es suficiente? No. Ve y pide para ti vasijas prestadas.
de todos tus vecinos. ¿Cómo la va a buscar? Entonces hay algo en común en esto y no es casualidad. Ve, pídesela, pero que estén vacías. La mujer sabía que iba a pasar. Ni la mujer ni los que estaban en la fiesta sabían que iba a pasar. Y la mujer le hizo caso, buscó. Pero eso sí, trae todas las que puedas. Yo hago una pregunta hoy en esta noche. ¿Qué tanta fe tú tienes hoy? Conforme a tu fe se hará. No traigas pocas, trae todas las que puedas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Aquí no era vino, aquí era aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y apenas dijo eso el hijo, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Los milagros que son netamente, directamente, con propósitos, que sabemos que vienen direccionados por el Espíritu del Señor, se hacen en intimidad. Ve y enciérrate allá. Y los otros estaban allá con la vergüenza. Qué vergüenza, se nos acabó el vino. ¿Qué va a pensar la gente? Que somos pobres, somos tacaños, somos... Allá encerraditos estaban buscando solución y allá se metió Jesús. Pero nos cuesta intimar con el Señor. Queremos milagros, queremos vasijas llenas. Señor, soy una vasija, y cantamos: soy una vasija quebrantada, soy un instrumento. Pero no somos capaces de intimar, de meternos allá. Y cuando nos dice: traen vasijas, todas, traemos 3. Aumenta tu fe en el Señor. Que crezca tu fe en el Señor. Esta mujer no era rica, era una viuda. Estaba endeudada, tenía problemas, hasta no decirle iban a quitar a sus hijos, imagínense. Dele gracias a Dios que a usted no le están quitando a su familia, no lo están expropiando. Pero a ellos sí. Y vino un hombre de Dios y... Los siervos de Dios en el Antiguo Testamento eran tipo de Cristo. El aceite que se le derramaba sobre su cabeza era la unción. Eran ungidos, por eso eran representación o tipo de Cristo. Jesús es la manifestación de Dios en carne, pero es el enviado para este tiempo. ¿Por qué? Porque en Él se cumplen todas las versiones, todos los tipos, todas las representaciones del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Por eso el aceite no es un caso aislado de lo que ocurrió en la boda de Caná. El aceite es tipo del Espíritu Santo y el vino es tipo del Espíritu Santo. Algo sorprendente iba a ocurrir ahí. El aceite es figura de unción y el vino, la obra completa del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, cesó el aceite. Me doy cuenta con esta historia que el problema nunca ha sido Dios, ni en Caná, ni con la viuda. El problema nunca fue Dios, el problema siempre hemos sido nosotros. A Dios nunca le ha faltado poder. Es a nosotros que nos ha faltado fe.
Dios es capaz de hacer algo ahora, pero tiene las tinajas o las vasijas llenas. O trae pocas delante de Él. O quiere siempre el público. Ojo, el aceite cesó porque se acabaron los recipientes. Esto nos debe dar una enseñanza letal. Y es que a Dios nunca se le acaba el poder. Si se le acabase el poder, Él dejara de ser el Todopoderoso. Pero Isaías lo presenta como el Todopoderoso. Y Juan, cuando vio la revelación en Apocalipsis, dijo: Él es el Todopoderoso. Él sigue siendo el Todopoderoso. El escritor a los Hebreos dice: Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo en este año 2026 el Todopoderoso. Pero si no hay hombres disponibles, si no hay vasijas disponibles, no le reclamen más a Dios entonces. Es cuestión tuya ahora. Dios no improvisa. Somos nosotros que no queremos buscar las tinajas. Las tinajas estaban allí. Me di cuenta y ellos no, por andar preguntando tantas cosas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y ahora qué le vamos a dar a los invitados? Y las tinajas ahí. Si las tinajas hablaran, cuento los hermanos Green: hey, úsame. Pero nada, las tinajas estaban ahí como que: ¿cuándo nos van a usar? Aquí estamos, que nos usen. Hey. Y llegó el que conoce todo. Allá hay 6 tinajas. Llenad estas tinajas de agua, versículo 7. Como están vacías, se pueden llenar. ¿Pero de qué? De vino. Si no hay vino, ¿de qué? ¿Qué sustancia le vamos a echar a eso para que se cree el vino? Agua. El aceite, tipo de Espíritu Santo. El vino, tipo de Espíritu Santo. El agua, tipo de Espíritu Santo. Échenle agua. Pero agua. No pregunten nada, échenle agua. A las 6. Tú no puedes pretender que tu problema se solucione si no estás dispuesto a obedecer a Dios. Tú estás buscando vino, yo sé. A veces nosotros estamos tan abrumados, afligidos por el problema, que estoy en un paso: Señor, solucionamelo. Señor, mira, aquí está. Señor, me urge. Señor, esto. Dios puede hacerlo, pero Él te quiere enseñar en la obediencia. Ellos le urgía el vino, pero el Señor los llevó por el camino de la obediencia. Llénenlos de agua. No pretendas que tu problema se solucione si no eres capaz de obedecer al Señor. No exijas milagros. No le exijas al Señor si no estás dispuesto, si no hay disposición, si no hay disponibilidad. Dios no derrama gloria. Dios no derrama poder. Dios no derrama de su presencia en personas que solamente están buscando es arreglar el problema ya. Dios quiere derramar gloria. Dios quiere derramar su poder. No solo en aquellos que quieren arreglar el problema, sino que quieren empezar una vida diferente con Él. Porque si hablamos de cambios, hablamos de transiciones, ya está bueno lo que has vivido. Ya es hora de hacer un alto en el camino y cambiar de parecer. Deja que Dios transforme hoy tu vida. Hay tinajas, hay tinajas. Pero ¿de qué sirven las tinajas si no estás dispuesta a llenarla de agua? No, pero es que yo no vine por eso, yo vine fue por vino. ¿Cuántos pasajes en la Biblia la gente no fue por alguna cosa y salió con otra? Naamán fue y le tocó la puerta a Eliseo: profeta de Dios, varón de Dios, haz el milagro en mi vida. Ni lo atendió, ni salió a recibirlo. Le mandó a Jesse, el siervo: atiéndeme a ese joven, a ese señor. No, señor, que está lleno de lepra, que lo vaya y lo ores. Dile que se vaya y se meta 7 veces en el Jordán.
Y cuando Naamán se enteró en el Jordán, tantos ríos bonitos, y me va a mandar para el Jordán. Hombre, sea serio. Yo vengo de por allá lejos y me va. No, que falta de respeto, vámonos. Ojo, Naamán el sirio venía de lejos y se devolvió. La arrogancia. Dios no obra con los arrogantes. Dios obra en corazones humildes, obedientes. El siervo que le dijo: oiga, patrón, jefe, vinimos por allá lejos y a usted le cuesta obedecer la palabra de él. Hágale caso, ¿qué va a perder? Yo te hago una pregunta: ¿qué pierdes hoy llenando tu vida del Señor, haciéndole caso al Señor, obedeciendo la palabra del Señor? Nada. Y Naamán le hizo caso. Bueno, vamos a ver en ese Jordán. Y se bajó, se metió, y el profeta le dijo: zambúllete 7 veces. Se hundió 7 veces. Y a la 7ª vez dice que salió limpio y su piel era más suave que la de un bebé. Tú quieres empezar a ver milagros en tu vida, aunque tengas tinajas, aunque Dios tenga todo poder todavía, se necesita obediencia y disposición en tu corazón. Se acabó una temporada, se acabó el vino, pero Dios quiere darte vino nuevo. Esto es una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. El Señor le estaba demostrando a ellos que necesitaban nacer de agua, de la palabra. Y para nacer de la palabra necesita ser obediente, escucharla atentamente y obedecerla. Y cuando nazca de la palabra, esa misma función del Espíritu Santo en la vida del ser humano comienza a regenerarlo, comienza a transformarlo. ¿Y por qué dentro? Porque ahora el Señor quiere que sea ahí dentro, no por fuera. Por eso cuando él hizo el milagro, lo llevaron al maestresala, y el maestresala levantó la tapa, tomó un sorbo. Esto está otro. Oiga, ¿quién es el dueño de esta fiesta? ¿Por qué, si ustedes saben que el mejor vino se sirve de primero? ¿Por qué ustedes han dejado el mejor vino para lo último de la fiesta? ¿Por qué? Solamente lo único que hay que decir es que no hay mejor vino, no hay mejor respuesta, no hay mejor favor, no hay mejor milagro que uno directamente de tu Señor Jesucristo. Hoy viniste por respuesta. Yo te digo, llena las tinajas de agua. No te vayas con el pez. El pez se te acaba mañana. Llena las tinajas. No, que el proceso es más largo. El proceso te implica obediencia, dependencia. Llena las tinajas. ¿Tienes tinajas vacías? Trae todas las que puedas, porque el Señor quiere llenarlas. ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor llene hoy las tinajas que has traído delante de Él? Yo te invito, colócate de pie. Y cuando el maestresala, me encanta porque dice, probó el agua hecha en vino. Dios siempre se guarda lo mejor para esas tinajas que estaban allá sin usar, para las que no habían sido tenidas en cuenta, para aquellas que no fueron quizás seleccionadas para grandes cosas. Dice la Biblia que lo más vil y menospreciado escogió Dios. No fuimos como el resto del mundo, pero para el Señor fuimos de gran estima. Valora lo que el Señor hace día tras día. Señor Jesucristo, gracias te doy por tu palabra, por tu consejo, Señor, por lo que